Gracias, presidente. Buenos días, senadores. El primer punto es el proyecto de ley que reduce la tarifa de la ANDE proporcionalmente al costo de la energía eléctrica. Promueve el incentivo al consumo de horarios de poco consumo y establece el canje de energía por empleo. Este proyecto ha sido presentado por el senador Enrique Salim Busarqui, que está presente en la sala a efecto de fundamentar los proyectos. Senador Salim Busarqui, tiene la palabra. Gracias, queridos colegas. Agradezco la predisposición de la comisión y los miembros de la comisión. Este es un proyecto que hemos presentado hace tiempo y voy a explicar el concepto en sí. La idea es apalancar con la energía disponible y con la energía excedente la generación de empleo en el Paraguay. Si ustedes buscan como antecedente o antecedentes, el Brasil en estos últimos tiempos bajó la energía, el costo de la energía en 2 ocasiones, concretamente el presidente Bolsonaro. Yo no vengo a plantear una nueva tarifa, pero sí entender el siguiente concepto. La deuda de Itaipú está saldada, está pagada. De la generación de la energía, la deuda representaba el 60% del costo de generación, el costo de producción. Es decir, la lógica te dice que el costo de la energía debe bajar y puede bajar. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta otras variables como la inversión en la línea de transmisión, en la distribución, en los gastos administrativos, salarios y demás. Aún así, el costo tiene que bajar. Ahora, ¿cuál es el concepto? Van a entrar en los articulados. El concepto es básicamente ayudarle a las pequeñas y medianas empresas, a ese pequeño emprendedor que genera empleo, darle una tarifa diferenciada, especial. A medida que él vaya generando, o él o ella, o el propietario, generando empleo, que se le dé una tarifa de energía más barata porque está generando empleo. Ahora bien, ¿qué puede hacer el Estado paraguayo como estrategia? Don fulano o doña fulana, te vamos a bajar el costo de tu energía, pero te vamos a formalizar como gancho. El proceso de formalizarle significa que le vamos a dar la energía más barato, le formalizamos, le abrimos una cuenta corriente y también el Estado, de paso, va a recaudar más también una vez que se le formalice a esa persona. Si pongo un ejemplo bien concreto. Por otro lado también, en este mismo proyecto, apuntamos a los horarios de consumo. Tenemos que entender que a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, el costo de la energía es mucho más barato. ¿Por qué? Porque no es el horario pico. Es decir, el costo de la energía eléctrica no cuesta igual en 24 horas. En los horarios picos de mayor consumo la energía cuesta más. Entonces la idea del proyecto también es decirle a las empresas, a las fábricas, a las industrias y a otros sectores, trabajen de noche, no utilicemos todos en el mismo horario pico, y le vamos a dar a esos sectores energía más barata. También quiero aclarar que este proyecto tiene recomendaciones y modificaciones en la Comisión de Energía donde estuvimos trabajando. Y
la Comisión de Energía creó una escala bastante interesante. Porque lo que yo hice fue meter el concepto canje energía por empleo y proporcionalmente a la cantidad de empleo que vaya generando, que la ANDE calcule una tarifa. Por ejemplo, la Comisión de Energía metió el concepto, bueno, justamente para formalizar la empresa, usted, señora, usted paga IPS, primer requisito. Cumple con los trabajadores, cumple con el código laboral, perfecto. Paga sus impuestos, perfecto, adelante. Metieron esos requisitos que son fundamentales. Y también esa misma escala es ayudada por el pago de IPS para saber cuántas personas está empleando. Yo esa propuesta puedo acercar por escrito a los miembros de la convención, porque esta propuesta también surgió de manera reciente y justamente a las 11 en la Comisión de Energía se va a dictaminar este proyecto. En conclusión, yo quiero plantearle a los colegas que dictaminen, por favor, para que se pueda estudiar el jueves en sesión. Y en sesión debatiremos y seguramente ahí entraremos en los detalles de manera más puntillosa, haciendo la aclaración que la ANDE en sí no está en contra del proyecto, y vuelvo a aclarar y hacer un análisis general. Nosotros tenemos reserva de energía 10 años más menos. Nosotros estamos aumentando nuestro consumo literalmente un acarabí por año, más menos para entendernos. Lo que estamos haciendo nosotros, seguimos regalando nuestra energía básicamente al Brasil y a la Argentina. Se sigue desarrollando el Brasil y la Argentina. Es el momento de apalancar el desarrollo, generar empleo, utilizando la energía, bajando el costo de la energía para el que genera empleo. Ese es el concepto básico de este proyecto. Por eso se llama canje energía por empleo. Y voy a poner otro ejemplo bastante grave. Imagínense qué pasa con la energía yacyretá. La energía que nosotros no usamos, Argentina lleva a un precio miserable, no sé si a 8 o 9 dólares el megawatt del excedente, y nuestra propia energía en la convertidora de Garaví, nuestra energía paraguaya, venden al Brasil. La misma cosa hace Electrobras con nuestro excedente. La energía que no le queremos dar al pueblo paraguayo o no le queremos bajar a nuestra gente, esa misma energía, 8 o 9 dólares el megawatt, Electrobras, que 49% es privado, casi totalmente privado, le vende esa energía a 250 comercializadoras grandes del Brasil. Eso desarrolla en San Pablo, por ejemplo, con energía barata. Es decir, usemos nuestra energía para generar empleo en el Paraguay. Básicamente eso es el proyecto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Rasmussen. Buen día, presidente, a todos los colegas, miembros. A ver, bueno, como decía recién el colega proyectista, la verdad que no contamos con las modificaciones, que entiendo que hizo algunos comentarios en ese sentido, ¿verdad? Particularmente yo creo que así como está el proyecto original, ¿verdad? Porque repito, no tenemos a mano las modificaciones. Yo lo que veo en los dictámenes tanto del Ministerio de Hacienda como de la ANDE es por el rechazo, y voy a explicar cuáles son los argumentos que expusieron las diferentes instituciones, ¿no? Por un lado, la ANDE determina que el manejo administrativo de una entidad, en este caso una entidad pública, tiene el Poder Ejecutivo, según la Constitución. Entonces la ANDE entiende que esta es una intromisión dentro del quehacer y de la facultad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo, por un lado.
Por otro lado, la ANDE también habla de que obviamente Itaipú no es la única fuente de energía que se vende a los conciudadanos en la República de Paraguay, entonces mal se podría tomar a la ANDE como única fuente de energía para poder disminuir los costos. Y lo tercero que a mí sí me preocupa más es, yo entiendo que la ANDE primero tiene un pasivo muy importante, ¿verdad? Dentro de su plan maestro hace algunos años hablaba de 7.000, 10.000 millones de dólares que necesitaba invertir en distribución de energía. En parte se hizo en estos últimos años, 5 o 6 años. Y yo entiendo que la ANDE está calculando, y la veces que a mí me tocó hablar con la ANDE y con sus diferentes presidentes que pasaron en estos años, que ellos están calculando un eventual margen que puedan tener para poder pagar todos esos préstamos, ¿verdad? Porque la ANDE paga todos los préstamos a través del cobro de su energía, ¿verdad? Es de alguna manera independiente en el pago de su deuda con garantía estatal, ¿verdad? Entonces, por lo menos de mi parte, que entiendo el senador Busar que pidió el dictamen, porque entiendo que está en el orden del día del jueves, y al no contar con las modificaciones, yo voy a acompañar el dictamen por el rechazo, un poco en línea con los argumentos que leí en el legajo, tanto del Ministerio de Hacienda como de la ANDE, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Busarqui. Sobre el punto nomás agregar, yo entiendo lo que dice la ANDE, entonces si es así, o Hacienda, pero si vamos a basarnos por ese concepto, entonces tenemos que dejarnos de legislar. Todas las instituciones te van a decir que es competencia de ellos. Espectacular. Nosotros somos el poder legislativo y podemos legislar sobre la cuestión energética en el Paraguay. Y ya hemos legislado la tarifa social, por ejemplo. Entonces la ANDE te hubiese dicho, no, es competencia nuestra. Nosotros somos el gobierno. Por otro lado, cuando ellos hablan de otras fuentes de energía, y díganme cuál es otra institución que hoy está administrando el tema energético. Es más, cuando uno plantea energías alternativas y otro tipo de energías e iniciativa privada, la ANDE se opone, porque quiere mantener el monopolio energético. Digo nomás esas dos cuestiones. Yo le pido a los colegas indistintamente al punto de vista de cada uno, a esta comisión, que saquen el dictamen. Finalmente, mayoría, minoría, a favor, en contra. Pero sí, en el plenario voy a explicar el proyecto completo de manera puntillosa, con números, con datos, con cifras, punto por punto. Esa es mi moción, mi pedido concreto, presidente. Gracias. Muchas gracias. Senador Daniel Rojas tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los presentes y a los colegas de forma virtual. Entiendo yo que van a salir 2 dictámenes y, bueno, para no hacerla larga, yo apoyaría el dictamen a favor de la aprobación del proyecto y en el enfoque de que el gobierno aparentemente tiene una visión administrativa muy reducida de deudas y de hegemonía en el manejo del gobierno, exclusiva en el ejecutivo, que también tengo mi opinión diferente. El gobierno en la República está ejercido por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así que las deudas de la ANDE a la que el Estado está como garante, se podrían también pagar de otra manera, no precisamente cargando en tarifas prohibitivas, hasta injustas muchas veces a los consumidores paraguayos. También se puede pagar con una buena negociación con Itaipú, que este gobierno tampoco lo hace bien y ojalá que otros gobiernos lo hagan mejor.
y no está lejos también ese momento. Y las fuentes de energía. No se especifica en el proyecto de ley que sea energía de Itaipú precisamente o de Yacyretá. Se habla nomás de la energía por canje por empleo. Ahora, la finalidad y el espíritu desarrollista, eso sí yo pienso que hay que destacar. Y no sé si felicitar al proponente, al proyectista, pero esta es una visión bastante importante de que el que genera empleo debe ser estimulado. ¿Y qué mejor manera de estimular? Dándole una tarifa diferenciada en la medida que genere empleos. Con esto se va a generar empleo, que es uno de los mayores problemas del país. Así que esa visión yo pienso que hay que premiar, hay que impulsar un poco. Y no solamente la visión economicista equivocada, porque si el gobierno dice que tiene que pagar sus deudas, las deudas también de bastantes malos manejos dentro de la ANDE, que tiene un monopolio, entonces vamos a ver un poco la otra forma en que el gobierno pueda generar empleos y, por otro lado, igual puede pagar las deudas de la ANDE, finalmente, si la ANDE es tan ineficiente, con el aumento de ingresos que va a dar el aumento del Producto Interno Bruto cuando se generen más empresas con ese estímulo y a la par de dar empleos van a también generar la cuestión impositiva, van a pagar más impuestos. Es decir, la formalización, la generación de empleo, el aumento del Producto Interno Bruto, son cuestiones demasiado importantes que se pueden generar mirándolo de la otra manera, como creo que se plantea en la ley. Así que, presidente, estimados colegas presentes, estoy a favor del dictamen de comisión que sea favorable a la aprobación de la ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Senador Rasmussen, ¿usted quiere agregar algo? No, presidente, yo, así como expuse, nosotros tenemos solamente el proyecto de ley original, ¿verdad? No podemos opinar sobre modificaciones que no se nos acercaron, ¿verdad? Entonces, si está en el espíritu de la comisión dictaminar, que yo no me opongo, ¿verdad? Acá lo que hay que aclarar es que este proyecto de ley tiene dos partes, ¿verdad? Es bastante corto, pero tiene dos partes, ¿verdad? La primera parte habla de que la ANDE tiene que bajar la tarifa en la misma proporción que baja Itaipú, y yo lo que dije es que Itaipú no es la única fuente de energía de la ANDE, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces la ANDE misma dice que no se puede, o sea, eso está mal redactado mínimamente, ¿verdad? Y la segunda parte, que yo no veo objeciones en eso, es la generación de empleo, y que ahí otra vez se le atribuye, de hecho, a la ANDE, es un marco conceptual nomás lo que se pone en el articulado de la ley, que la ANDE determine descuento de energía de canje por empleo, que en eso yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero en la primera parte, donde dice que tiene que bajar la energía en la misma proporción que baja Itaipú, sin considerar la finanza de la ANDE y sin considerar si la ANDE está previendo utilizar ese margen para pagar préstamos, es por eso que yo no estoy de acuerdo y acompaño el dictamen por rechazo, así como está y sin contar con las modificaciones, presidente. Gracias. Senador Busarqui. Presidente, respetuosamente no dice que tiene que bajar proporcionalmente a lo que baje Itaipú, y no dice en ninguna parte Itaipú. Dice que tiene que bajar el costo de la energía. Yo estuve explicando que el costo, la generación, la deuda representa el 60%. Esa deuda se pagó. Y en una parte habla claramente, teniendo en cuenta la línea de transmisión, distribución, comercialización,
gastos administrativos. Es decir, teniendo en cuenta todos esos factores también. Pero por eso es importante debatir en el plenario. Entonces yo le solicito a la comisión el dictamen, distintamente a la postura de cada colega. Gracias. Senador Rasmussen. Sí, presidente. Ahora sí pido la postergación porque ahora sí ya estoy confundido. El proyecto que nosotros tenemos, el artículo 2, dice reducir la tarifa por consumo de la energía eléctrica proporcionalmente a la reducción de costo de generación, transmisión, distribución, gasto administrativo y cancelación de la deuda en Itaipú, dice. A no ser que yo en el legajo haya otro documento, claramente habla de Itaipú, claramente habla de reducir la tarifa y claramente habla de que sea proporcional, ¿verdad? A no ser que haya otro proyecto que nosotros estamos analizando, otro proyecto que no está en el legajo, yo pido la postergación para conocer cuál es el proyecto del senador Busarqui según él está aplicando, ¿verdad? El acápite mismo dice reduce la tarifa de la ANDE proporcionalmente al costo de la energía eléctrica, ¿verdad? Pongo ahí la duda, ¿verdad? La verdad que desconozco, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos en el legajo, ¿verdad? Muchas gracias. El costo de la adquisición de la energía de ANDE, el Itaipú, es un factor muy importante que define su tarifa. El sector eléctrico ha trabajado casi 50 años para que la tarifa de la energía eléctrica en la República del Paraguay sea barata. Hoy la tarifa está en $22,6 el kilowatt mes. El año que viene, esta tarifa de Itaipú vamos a tener que bajar al 60%. Estamos hablando eso de $9 el kilowatt mes de Itaipú. La energía que consume la República del Paraguay hoy en un 80-85% proviene de la Itaipú binacional. El gran dilema: ¿mantenemos una tarifa alta? ¿Para qué? ¿O llevamos una tarifa baja a los 1,5 millones de clientes de la Administración Nacional de Electricidad? Una energía barata, ustedes saben, que produce 10 a 15 veces más en valor de lo que produce una moneda. Entonces, es necesario aumentar el uso barato de la energía eléctrica barata. Es necesario. Y se trabajó para esto. Y hoy tenemos algunos sectores de la sociedad. Primero quisieron mantener el 22,6. Después ahora 18. Y ya debió haber bajado más de 18. Y viene la desinformación de que solo se beneficia a los brasileros. Y es cierto eso también. Pero una energía barata en la República del Paraguay va a producir indudablemente desarrollo y más consumo de energía. Esto es lo que buscamos. Yo creo que la comisión tiene que dictaminar sobre este punto y hacer que la plenaria discuta esta cuestión, respetando siempre, y es cierto lo que dice también el senador Busarqui, también tiene razón el senador Rasmussen. De cualquier manera, vamos a acercar todos los documentos necesarios a los miembros de esta comisión. Senador Rasmussen, entonces usted está por la postergación de este tema.
No, presidente, si no hay acompañamiento por la postergación, no tengo problema en dictaminar, presidente, ¿no? Muy bien. No sé qué opinan los demás. Igual para la postergación no necesitamos, entiendo, 7 votos, ¿verdad? Pero no tengo problema en dictaminar y Muy que bien. se discuta, presidente. Gracias. Por la aprobación del presente proyecto de ley, pongo a votación. ¿Cuándo? Rodolfo está allá. Acá está Busarqui. Busarqui, pero es nuestro. Tres votos por la aprobación. Por el rechazo. Dos votos. Muchas gracias. Siguiente punto, señor presidente, es el proyecto de ley que modifica la ley número 6152 que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, MUP, y establece su carta orgánica. El proyecto ha sido presentado por varios senadores, entre ellos el senador Arnaldo Franco, José Ledesma, Óscar Salomón, Enrique Salim Busarqui y el ex senador Juan Bartolomé Ramírez. El senador Busarqui ha sido invitado para fundamentar este proyecto en su carácter de proyectista, señor senador. Senador Busarqui, por favor. Gracias, presidente. Nosotros tenemos una crisis habitacional en el Paraguay muy grande, donde algunos hablan de inclusive 900.000 compatriotas que no tienen viviendas. Y tenemos el siguiente problema. Por un lado, tenemos las viviendas sociales del Ministerio de Urbanismo y Vivienda para los más humildes, más pobres, de menor capacidad, poder adquisitivo, indígenas, sectores vulnerables. Por otro lado, tenemos los famosos préstamos de la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, que los estándares son muy altos, donde la mayoría de los compatriotas no califican. Y en el medio tenés como un sándwich, una gran clase media que no tiene acceso a viviendas. La idea de este proyecto en general como espíritu es que esa clase media, en vez de pagar el alquiler, muchos pagan el alquiler, entre ellos muchos funcionarios públicos, puedan pagar ya por su vivienda propia. Y este proyecto tiene como base modificar el artículo 7, donde el Ministerio de Urbanismo y Vivienda queda autorizado a transferir inmuebles a un fideicomiso. Así se constituye un patrimonio autónomo, quien va a emitir un certificado de participación del fideicomiso en el mercado financiero bursátil y a los interesados, sobre todo a los grupos empresariales de la construcción, y ofrecer esto como para captar recursos que van a ser orientados única y exclusivamente a los proyectos de desarrollo y complejos habitacionales de alto impacto en beneficio de la clase media. Hoy no solamente el déficit es cuantitativo, sino que es cualitativo. Eso significa que no hay calidad de la vivienda. Por ejemplo, de los 411.000 funcionarios públicos, vamos a poder nosotros ampliar las ofertas de viviendas y vamos a tener los recursos que hoy no tiene ni va a tener el Estado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El inmueble del Ministerio de Urbanismo y Vivienda de Mariscal López y Brasil, un inmueble de alto valor,
se puede constituir en fideicomiso y contra eso se emiten los certificados de participación. Compran los interesados, los grupos de la construcción o el sector financiero, quienes estén interesados en el fideicomiso. El fideicomiso administra exclusivamente esto. Se puede construir un edificio con 90 departamentos, por ejemplo, con este proyecto y con esta propuesta. Actualmente, los recursos que recibe el Ministerio del Ministerio de Hacienda son exclusivamente de la entrega de subsidio para familias vulnerables, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta que hace tiempo está a disposición del Estado paraguayo. Por ejemplo, potencial para construir viviendas. Esto va a depender de la cantidad de recursos que se capte en cada emisión. Hoy tenemos la posibilidad inmediata de construir 90 departamentos en Mariscal López, Brasil, 260 departamentos sobre la avenida Artigas, por ejemplo, y aproximadamente en unos meses más, si se prueba, unos 3.000 departamentos en la zona de Mariano Roque Alonso, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, el Estado paraguayo tiene mucha plata parada con sus propios bienes que hoy no sirven, no le sirven a nadie para nada. Con esta figura jurídica se puede apalancar la construcción de miles y miles de viviendas que, aparte de beneficiarle a esa clase media olvidada, también va a generar muchísimo empleo. Básicamente eso es el proyecto. El ministro de Urbanismo y Vivienda creo que ya vino a la comisión a explicar su punto de vista y su proyecto, y creo que la gran mayoría de los miembros de esta comisión están al tanto de este proyecto. Gracias, y también está en el orden del día para el día jueves. Senador Rasmussen, ¿tiene alguna opinión sobre Gracias, presidente. Y sobre no, ley, por no, favor? Algo. sí, y no es que quiera salir en contra. Falta 1 millón de viviendas en la República del Paraguay. Indudablemente el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat no es la solución. Con 20.000 casas al año no es la solución. ¿Y 7.000? O 7.000. Ni 7.000. ¿Alguna reflexión, senador Rasmussen, por favor? Si quiere, ¿verdad? Si quiere. Sí, presidente, gracias. Gracias por la palabra. A ver, en el mismo sentido que el anterior, ¿verdad? Y no es que quiera ir en contra del apreciado colega Busarquis. A mí me parece muy peligroso darle la potestad a un ministerio, en este caso al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de emitir bonos, ¿verdad? Porque yo entiendo que de lo poco que funciona bien en el Estado paraguayo hasta ahora es la centralización, por lo menos, de la emisión de deuda, ¿verdad? Pues la emisión de bonos es una emisión de deuda. Y si nosotros le damos, en este caso al Ministerio de Urbanismo, después le podemos dar al MUPC, le podemos dar a otras instituciones públicas como carta blanca, digamos, de emitir bonos sin tope, porque no se habla de ningún tope en este proyecto de ley, puede ser muy peligroso, ¿verdad? Porque la gran pregunta es cómo se va a realizar el pago de esta deuda, ¿verdad? Yo no sé, no sé, digo, porque no tengo los datos, si el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat realmente recupera todo o recupera en parte de las inversiones que realiza. Yo supongo que recupera en parte porque no es un banco, digamos, es un ministerio social. Entonces yo entiendo que no va a poder devolver estos bonos necesariamente con lo que le pueda cobrar a los beneficiarios, por un lado. Y por otro lado, también se le permite, en este caso al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a enajenar, a vender inmuebles.
Esto ya pasó en otras instituciones públicas, en IPS en algún momento fue un tema de discusión arduo. Yo no estoy en contra de que se vendan inmuebles o que se pongan en fideicomiso, en garantía, pero eso se podría hacer muy bien por ley, ¿verdad? Ahora, darle la autorización general a cualquier institución pública, en este caso al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, de enajenar todos sus inmuebles y darle a un administrador de turno esa facultad de vender. Yo en el administrador actual lo conozco, digamos, técnicamente hablando, ¿verdad? Profesionalmente, creo que es una excelente persona, un excelente profesional, pero obviamente no podemos legislar en base a personas, ¿verdad? Entonces, darle esa atribución a la máxima autoridad del ministerio a que venda inmuebles y administre esos fondos en nombre casi del Estado paraguayo puede ser un poco riesgoso, ¿verdad? Entonces, de mi parte, nuevamente yo acompaño el rechazo del presente proyecto de ley por lo ya expuesto. Esto, de hecho, habíamos hablado ya en otra sesión y se quedó en que se iba a trabajar en un proyecto más consensuado y más equilibrado, ¿verdad? Por lo menos la versión que yo tengo en el legajo es la versión original, ¿verdad? No sé si hay alguna propuesta de modificaciones. Hay una propuesta de modificaciones, pero es más de forma que de fondo. Entonces, de mi parte, presidente, para acompañar el dictamen por rechazo. Gracias. Muchas gracias, senador, por su opinión muy importante. Senador Patrick Kemper, bien conocedor de estos temas. ¿Alguna reflexión, opinión sobre la creación del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat? Está creado, pero queremos darle más atribución. ¿Tiene alguna opinión, senador Kemper? Por favor. Muchas gracias. Indudablemente que la cuestión de fondo es la administración del tesoro. Un tesoro tiene que tener una bóveda única. Eso es así. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es dar un dictamen para que esto sea debatido en la plenaria, como tenemos ahora el nuevo reglamento, que se necesita un dictamen y en el como le voy a decir, que queremos que salgan estos documentos. Y no importa que haya dictámenes diferentes. Lo importante es llevar al plenario, donde somos 45, y debatir este tema. Así que voy a dar a votación por la aprobación del proyecto de ley. Un voto. A consideración el rechazo de la creación. Mayoría, 2 votos. Muchas gracias. Tercer punto. Gracias, señor presidente. El tercer punto del proyecto de ley que autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos a indemnizar extraordinariamente a funcionarios y obreros de la institución por el cese de operaciones del puerto de Asunción, según decreto del Poder Ejecutivo número 10.320 del 2012. Este proyecto es un proyecto presentado en diputados y tiene vencimiento el 23 de marzo de 2023, señor senador. Había sido postergado por 8 días la semana pasada. Muchas gracias. Senador Ríos, Rojas, Daniel, si habilita su micrófono, le escuchamos. Si habilita su micrófono, senador Daniel.
Señor Daniel, su micrófono. Su micrófono, señor senador Daniel Rojas. No sé el micrófono. Acá está, ¿me escuchan? Ahí me escucha, presidente. Le escuchamos perfectamente. Tiene la palabra, señor. Disculpe. Ya que tiene vencimiento o tiempo hasta marzo del 2023, querría solicitar un aplazamiento sine die para el dictamen, porque creo que hay mucho que informarse al respecto. Es un monto grande y el fin es noble. Sin embargo, yo particularmente necesito informaciones, y creo que también los colegas, para poder dictaminar cómo le conviene al Estado y también sin ser injusto con los funcionarios. Así que, presidente, yo pido aplazamiento sine die sobre el tema de la indemnización a funcionarios de puerto para tener mejor información. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a escuchar. Le hemos invitado. Aduana. ¿Este es el puerto o qué? Vos sos del puerto, ¿verdad? ¿Quieres hablar, hijo? El representante de los funcionarios. Le vamos a escuchar. De navegación y puertos. Sí, muy buenos días. Le saluda el licenciado Emilio Duarte, funcionario antiguo de la Administración de Puertos, y conjuntamente con el gerente general Ángel Colmán hemos preparado este proyecto de hace aproximadamente 3 años y medio. Lo que quería era, traje algunos números resumidos, ¿verdad? Y habla de... Al comienzo, lo que se pretendía era indemnizar a 700 funcionarios. Y entre ida y venida con empresas públicas y los asesores técnicos pertinentes, ellos consideraron que sería importante preparar un proyecto en base a datos ciertos, es decir, exactamente qué cantidad de personas están interesadas y el monto del sueldo de cada uno, de manera a poder determinar exactamente la necesidad de fondos para poder asumir este compromiso. Y en base a eso llegaron a inscribirse 568 funcionarios que totalizan un monto de 130.184.089.464 guaraníes. Anteriormente, el proyecto contemplaba la concesión de un préstamo comercial, y cosa que fue desechada, ya tiene media sanción y que va a ser totalmente absorbido con fondos propios. Fuente 30, recursos propios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. También traje unos números en cuanto a la disponibilidad con que cuenta la Administración de Puertos hasta hoy día. Y esa disponibilidad es de 161.237.823.254 guaraníes. Se tiene algunos compromisos, y restando eso, la administración puede asumir y cumplir ese compromiso en su totalidad en 2 o 3 etapas, sin dejar de cumplir los compromisos asumidos ya, como ser los gastos rígidos como salarios, servicios básicos, también adquisiciones, inversiones. El puerto está en condiciones de asumir totalmente eso. Otro tema importante es que se suprimen los cargos. Se suprimen los cargos de todos los funcionarios interesados.
Y eso hace que la administración pueda ahorrar un monto mensual de 2.637.109.784 guaraníes. Eso está compuesto por sueldos y beneficios mensuales a los funcionarios, seguro médico en planilla fiscal, aporte patronal a IPS y aguinaldo proporcional. Actualmente, el puerto está pagando un total de 6.800 millones de guaraníes. 6.800.619.117 guaraníes. Ese es el presupuesto actual de la administración para recursos humanos. Si hay alguna consulta más relacionada, señor presidente. Muchas gracias. Senador Rasmussen, por favor. Gracias, presidente. No, de mi parte, yo no tengo una consulta de mi parte para secundar el aplazamiento sine die hasta tanto tengamos el informe oficial por parte de Puertos y también por parte del Ministerio de Hacienda, que entiendo que todavía no contamos, y considerando que vence este proyecto finales de marzo y estamos ahora a principios de noviembre, ¿verdad? Entonces yo creo que sería importante tener toda la información, presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si tratamos el tema en 15 días? Solicitamos esa información que usted dice, senador Rasmussen. Creo que es suficiente también para que la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Yo no tengo problema, presidente. Podemos intentar 15 días e intentar tener la información, lo que es importante, ¿verdad? Pero sí, de mi parte, sin problema, presidente. Senador Daniel Rojas, 15 días, ¿qué le parece? No tengo problema, presidente. En principio es sine die porque honestamente creo que la problemática es bastante grande. No tenemos información de Contraloría. A mí me gustaría pedir incluso una auditoría especial de Contraloría para que vamos a pedir la... bueno, no estamos en el tratamiento ya, pero la auditoría vamos a pedir especial. A la Contraloría su Entonces nos también. dan los datos ciertos. Sí, señor. Bueno, ya no, presidente, no tengo ningún inconveniente que si tenemos todas las informaciones en 15 días de estas instituciones, si no tenemos toda esa información, 15 días. no vamos a Gracias, presidente. Gracias, señor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Gracias, presidente. El siguiente punto es el proyecto que establece la integración del Fondo Ganadero con el Banco Nacional de Fomento en lo que respecta a la promoción y financiamiento de planes, proyectos y programas de inversión pecuarios y de actividades industriales y agroindustriales que desarrollen y potencien al sector pecuario. El proyecto también es una presentación de la Cámara de Diputados, específicamente el diputado Hugo Enrique Ramírez, y tiene vencimiento el 2 de marzo del 2023, señor senador. Había sido también postergado por 8 días la semana pasada. Senador Daniel Rojas, ¿tiene alguna opinión sobre el Banco Nacional de Fomento y el Fondo Ganadero, que usted tiene conocimiento de estos temas? Si puede darme alguna reflexión, senador Daniel Rojas, por favor. Y después le pediría una opinión también al senador Rasmussen, antes de someter a votación. Gracias. Presidente, ¿me escucha? Perfectamente. Muchas gracias, presidente, estimados colegas. Esta fusión o, digamos, integración entre el Banco Fomento y el Fondo Ganadero está con la aceptación de las dos instituciones, tanto del Banco Fomento, que es la que va a recibir
como el fondo ganadero, que con esto va a solucionar un gran problema de no viabilidad institucional. De paso están los funcionarios que también van a ser absorbidos con todos sus derechos. Está todo ya conversado y está contemplado en este proyecto. Los detalles de su forma de integración al Banco de Fomento. Y como comentario propio, lo que yo quiero agregar es que el Banco de Fomento tiene la posibilidad de utilizar la experiencia técnica en ganadería de todos estos funcionarios del Fondo Ganadero que tienen una cartera pequeña pero conocida, y puede aumentar cuando tienen ellos cartera de crédito, dinero disponible a un interés más bajo, por lo que el costo financiero o administrativo del Banco de Fomento va a permitirles tener unos intereses más bajos, y entonces ganaríamos con la asistencia técnica y posibilidad de llegar a los ganaderos con esta fusión. Y de paso, reitero, el fondo ganadero, que ya no es viable, va a poder, digamos, solucionar un problema al gobierno, al Estado, de una ineficiencia que a puertas estamos de una falta de cumplimiento que el Estado tiene que hacerse cargo. Es una solución, presidente, tanto para el Fondo Ganadero, para el gobierno, y el Banco de Fomento está de acuerdo en absorber esta fusión, que va a ser una pequeña carga, pero es una oportunidad también para el Banco de Fomento. Muchas gracias, presidente. Yo estoy a favor de dictaminar favorablemente este proyecto. Gracias. Muy bien. Pongo a votación la... Senador Rasmussen, por favor, Sí. ¿quiere hablar? ¿Una palabra? Sí, presidente, si me permite. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, esto de hecho estuvimos hablando y escuchando las posiciones de tanto del BNF como del Fondo Ganadero, creo que fue la semana pasada. Yo me junté después con ambos grupos, sindicatos y autoridades de ambas instituciones, ¿verdad? Bueno, primero decir que, bueno, lastimosamente el Fondo Ganadero terminó como terminó, ¿verdad? Me comentaban que en todo este año no realizaron ningún crédito, no aprobaron no hicieron ninguna gestión de crédito, o sea, prácticamente una institución parada que evidentemente se administró no de la mejor manera, en el sentido que prestaron en dólares de su fuente de financiación y después prestaban a los consumidores en guaraníes, y ahí aparentemente hubo un desbalance importante, ¿no? Entonces se llega a esta solución alternativa de que el BNF absorba de alguna manera el Fondo Ganadero, ¿no? Que yo creo que es interesante, ¿verdad? En el Fondo Ganadero hay 100, según la nómina que yo tengo, hay 100 funcionarios permanentes. Ahora, sí, a mí me parecieron oportunas algunas consideraciones que planteó el Banco Nacional de Fomento. Por eso que yo voy a acompañar el dictamen de la aprobación con modificaciones, específicamente en 3 artículos. El artículo 2, que habla justamente de la constitución del fideicomiso. El BNF plantea que haya una auditoría previa de la Contraloría y de la Superintendencia de Bancos para poder absorber justamente, o para la constitución del fideicomiso. El Fondo Ganadero estaba preocupado, digamos, por los plazos. Entonces yo hablé con el presidente de BNF, él me dijo que se podría poner un plazo de 30 días. Voy a acercar después de todas las modificaciones a la comisión, ¿verdad? Simplemente para explicarle a los colegas de qué se tratará. Entonces, una de las modificaciones sería en el artículo 2, previa auditoría de Fondo Ganadero por la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancos, que será realizado en un plazo máximo de 30 días.
Después, el segundo punto que está un poco en discusión es el tema de la absorción del anexo de personal, que había ahí una discusión, pero aparentemente ya hay un acuerdo, ¿verdad? Que se va a absorber los 100 funcionarios permanentes, que es correcto. Simplemente hay una propuesta de modificación de cómo se redacta el artículo octavo, el inciso B. Hacer referencia, o sea, el BNF propone hacer referencia a la ley madre, digamos, que es la ley de la función pública, la MICE 26, que también voy a acercar. Y por último, el artículo 9, hay una redacción, a mi entender, que está mal redactada, ¿verdad? El artículo 9 habla del personal contratado y habla que el personal contratado se podrá acoger al beneficio de la jubilación en base al inciso A del artículo 8. Dice, pues el inciso A del artículo 8 habla sobre la jubilación de los aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de bancos y afines. Y los contratados no aportan a la Caja de Jubilaciones de Empleados de bancos y afines, ¿verdad? Los contratados eventualmente podrían aportar a IPS, ¿verdad? Entonces ahí hay también una modificación, un error, digamos, en la redacción de la ley que viene diputado, ¿no? Entonces, simplemente, presidente, para comentar esto a los colegas, que voy a acercar estas 3 modificaciones, que seguramente después se puede socializar a todos los demás integrantes, presidente. Gracias. Muchas gracias. Recordábamos en un programa no hace mucho con el señor Ferreira, ex ministro de Hacienda, cuando le decíamos que 20 millones de hectáreas dedicadas a 13 millones de cabezas de ganado no estaba bien. Entonces él reclamaba que eso es una cuestión de capital, que para aumentar el hato ganadero a 60 millones, 70 millones, que se podría manejar en 20 millones de hectáreas, era un problema de capital. Nosotros habíamos propuesto en la pandemia aumentar el capital del fondo ganadero en 20 millones de dólares. No tuvimos éxito. Lamento Borincano. A consideración la aprobación del presente proyecto de ley con modificaciones, como dice el senador Rasmussen y el senador Daniel Rojas. A votación. Cuatro votos. Muchas gracias. Señor. Senadora Armelinda, 5 votos. Gracias, presidente. El siguiente proyecto es el proyecto que crea la Fundición de Hierro La Rosada del Paraguay. La fundición, como ente autárquico, establece su carta orgánica y deroga la privatización de aceros del Paraguay, ACEPAR. El proyecto de ley fue presentado por el senador Miguel Fulgencio Rodríguez. En vista de que falta actualizar algunos documentos, solicito a los colegas postergar por 15 días el tratamiento de este punto y acercarles las documentaciones necesarias. Si me permiten, postergar por 15 días. Muchas gracias. Segundo la moción, presidente. Gracias, Aprobar. Daniel. Senador, gracias. 15 días volvemos sobre este tema. Siguiente punto, señor presidente, es el proyecto que autoriza al Congreso Nacional a acordar por el término de 20 años el padrinazgo de las plazas de Armas, Juan de Salazar, Constitución, de la Independencia y de la Plaza del Congreso, pertenecientes al municipio de Asunción, sin afectar el carácter de dominio público, ubicadas en el distrito de la Encarnación de la ciudad de Asunción, y deroga el artículo 2 de la ley número
6284/2019 que declara Patrimonio Histórico Nacional las plazas Independencia, Juan de Salazar y de Armas de la ciudad de Asunción. Muchas gracias. Es un proyecto presentado por el senador Silva Facetti, el senador Lucas Aquino Blas Llanos, y solamente apunta a que estas plazas ubicadas frente al Congreso estén bajo protección, aunque no sea la función del Senado o del Congreso, esté bajo protección en cuanto a recursos, por lo menos, ya que la municipalidad dice que nunca tiene recursos para que esta plaza esté bien en todo momento. Creo que ya no hay muchas cosas que discutir. A consideración, a no ser de que alguien quiera hablar, voy a poner a consideración la aprobación del senador Rasmussen. Sí, gracias, presidente. Gracias. Bueno, esta viene a modificación de diputado. Ahora yo entiendo que tenemos dos opciones, ¿verdad? Versión senador y versión diputado. Esto más que una cuestión presupuestaria, yo creo que se va a discutir más en una cuestión de constitucionales y de legislación. La versión senadores dice que el Congreso va a administrar las plazas y la versión diputado dice que las plazas pasan a un padrinazgo al Congreso Nacional, ¿verdad? Yo entiendo que son figuras jurídicas diferentes, ¿verdad? Yo entiendo que va a haber dos dictámenes, ¿verdad? A mí particularmente me suena más correcto el padrinazgo, que es la versión diputados-presidente, ¿verdad? Pero como seguramente va a haber dos dictámenes, simplemente yo por lo menos voy a acompañar en principio, todavía no hablamos en bancada sobre este tema, pero en principio para acompañar el dictamen de diputados-presidente. Gracias. Muchas gracias. Yo votaría por la ratificación versión Senado, aclarando de que la plaza ubicada aquí al oeste, aquí frente a la bahía, es una plaza que ya está bajo la figura del padrinazgo posiblemente, ¿verdad? Entonces creo que hay que discutir, así como dice el senador Rasmussen, bajo qué figura va a ir y si hace falta una ley y que no colisione constitucionalmente con ninguna ley, ¿verdad? Entonces pongo a consideración con modificaciones, dijo usted, senador Rasmussen. No, presidente, de mi parte para acompañar la versión diputados, porque hay dos versiones, ¿verdad? Senador o diputado. Sí, señor. Y por la ratificación del Senado. Por la ratificación del Senado, a votación. Dos votos. Por la modificación de la Cámara de Diputados, un voto, senador Rasmussen. Muchas gracias. Señor presidente, el siguiente proyecto es el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, Presidencia de la República, Secretaría Nacional de la Cultura. El proyecto había sido presentado originalmente por el diputado Ábalos Mariño, pero ha sido objetado totalmente por el Poder Ejecutivo, señor presidente. Por eso está volviendo y ya tiene una aprobación, un rechazo de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, al veto del Poder Ejecutivo. Senadora Hermelinda, ¿tiene alguna opinión sobre este proyecto de ley que fue objetado por el Ejecutivo y el veto fue rechazado ya por la Cámara de Diputados y está viniendo aquí para ver qué actitud
o qué votación tiene el Senado respecto al veto. Una cosa muy delicada, porque no es mucha plata y estamos hablando de la cultura. Estamos hablando de la iglesia de Yaguarón, que todos los días es tapa de diario, ¿verdad? De que es necesario, igual que la iglesia de aquí de Trinidad o del Santísimo Sacramento, que se está destruyendo. Este es un pedido del senador también de la zona de Cordillera, Paraguarí también, que es aledaño por ahí. Entonces, si alguien quiere opinar sobre esta cuestión, son poca plata y que no se destruya más de lo que está destruido, ¿verdad? La iglesia de Yaguarón. Voy a poner entonces a votación, señor Rasmussen. Sí, presidente. No, de mi parte para acompañar el dictamen por el rechazo del veto. Nosotros habíamos ya acompañado en primera instancia, son 2.000 millones de guaraníes, y no y va todo a construcciones, ¿verdad? O sea, es una cuestión directa, ¿verdad? No, entonces, para acompañar el rechazo de la objeción, presidente, gracias. Muchas gracias. Pongo a votación el rechazo al veto del Poder Ejecutivo. Mayoría. Voy a poner a consideración de los señores antes, en asunto varios, un pedido del senador Ledesma para que tratemos hoy, si la plenaria considera necesario, es la comisión, la cuestión que atañe a la Administración Nacional de Aduanas, que solicita una ampliación presupuestaria bastante importante, y por eso es necesario de que veamos bien esta cuestión. Es un proyecto del Ejecutivo. Es un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que no está en el orden del día, y algunos senadores pidieron tratar hoy por el rechazo, por la aprobación también, dicen ellos. Una ampliación presupuestaria por 32.000 millones de guaraníes, que es el rubro 100 y algunas otras cosas, mayoritariamente. Y es un proyecto del Poder Ejecutivo. O podemos dejarlo para tratarlo el martes que viene como primer punto del orden del día. Yo acompaño esa moción, presidente. Si no está en el orden del día del jueves, podemos tratar el martes y escucharle, de hecho, al director de aduana y analizar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Será puesta como primer punto el próximo martes, de manera que si la plenaria, los directivos de la Cámara quieren tratar el jueves, que lo pongan el lunes. Y entonces el martes estaríamos dando el dictamen de la Comisión de Hacienda. Con esto damos por terminado nuestra reunión del día de la fecha. Muchas gracias a todos. Hasta luego, presidente. Hasta luego. Gracias.